también conversar contigo, aunque en estas circunstancias un poco complicadas. Un poco complicadas. Estamos como en una montaña rusa, ¿no? Todos los días pasa algo distinto, si no es a nivel salud, es a nivel político. Qué inestabilidad la que nos ha tocado vivir. Desde el 2016, claramente esto es producto de un caso de una mala lectura de lo que fue el proceso electoral, pero de otro lado de un conjunto de reglas políticas que ya no van para más. Entre ellas, como lo ha mencionado, lo ha deslizado el doctor Cairo anteriormente, el tema de la vacancia presidencial por incapacidad moral, ¿no? O sea, es una regla que a la larga ha generado mucha inestabilidad en el proceso y que nos termina remitiendo a cada cierto tiempo, durante este quinquenio, volver a discutir si el presidente se tiene que quedar o se tiene que ir. O sea, una discusión que en ningún país que tenga el carácter de presidencial tendríamos que tener en ningún momento, salvo en supuestos muy excepcionales que son los que contempla la Constitución. Ahora, el material que ha salido, mucha gente está molesta con el Congreso, pero creo que también hay que estar molestos con el presidente Vizcarra. El material que ha salido es bastante grave. Lo compromete en un tema que podía haber sido menor si el presidente decidía aclararlo, ¿no es cierto? Y sin embargo, poniéndonos en el caso de que todos estos audios sean reales y no hayan sido editados, si es que las cosas se han dado tal cual se escuchan en esos audios, el presidente ha cometido una falta grave. Yo creo que hay que distinguir tres cosas en el audio, ¿no? Una cosa son los dichos del señor Cisneros respecto de qué tengo, qué hay, qué esto, que hasta el momento, y dada su trayectoria de declaraciones, podríamos estar hablando básicamente de alguien que se sigue ufanando de tener entrada con el presidente, ¿no? Una segunda cuestión en lectura política que a mí me parece que es importante y que creo que hasta ahora nadie ha resaltado es la precariedad del entorno presidencial. Porque a la larga lo que escuchamos en estos audios es las disputas entre quienes de los funcionarios del presidente asumen la responsabilidad por la contratación del señor Cisneros. O la señora Morales, la señora Roca. Y es muy evidente que la señora Roca algo ha tenido poder con estos audios. Lo tercero. Porque además siente que le están arribando el muerto, claramente, ¿no? Sí, y además te da cuenta de cuán solitario está el presidente de la República en este momento, ¿no? Para que finalmente alguien que ha sido un personal de confianza durante tanto tiempo termine sacando esto con una persona que hace rato quiere hacer daño en la política peruana como señora Alarcón. Pero dicho todo esto, el primer audio sí implica, y deberíamos escuchar todo su contenido, por lo menos una investigación. Así es. Por lo menos una indagación de finalmente si es que hubo alguna posibilidad de que hubiera o existiera algún intento de obstrucción de la investigación o que el presidente no nos dijo toda la verdad, no nos dijo la verdad sobre su vínculo con el señor Cisneros, que finalmente es un tema realmente, y tú lo has mencionado varias veces en la transmisión, menor. Estamos hablando de un contrato por 60.000 soles. Ridículo. ¿No? Absolutamente, estamos en una crisis sumamente boba y sumamente frágil. Lo que nos da cuenta nuevamente de lo que estábamos mencionando, ¿no? La precariedad del entorno presidencial y la precariedad de las relaciones institucionales de la política peruana, ¿no? Entonces, a mí me queda claro que el presidente tiene que dar una explicación el día de hoy. Esto no puede pasar el día de hoy, pero también me queda claro que apresurarnos con el tema, una posibilidad de vacancia de presidencial, sin haber escuchado el audio completo, sin haber escuchado los descargos del presidente y sin un debido proceso, sí nos pondría en un curso de acción sumamente peligroso. Por supuesto, y por supuesto que nadie, desde el punto no político, digamos, sino del análisis, nadie lo está pidiendo, pero sí estamos previendo lo que podría ocurrir. Sobre todo, José Alejandro, por un tema que me parece fundamental, el Congreso en el que cae esta información. Este Congreso es muy peculiar. Es un Congreso que ha tomado decisiones muy irresponsables en otros momentos y que, hay que decirlo, no le ha importado mucho lo que decía la Constitución. Entonces, el presidente Vizcarra queda en manos de un Congreso que puede tomar decisiones irresponsables como vacarlo en un momento como este. ¿Ameritaría que el Congreso tendría apoyo popular si decide dar ese paso? Te dejo las preguntas planteadas y me las contestas después de la pausa, por favor. Por supuesto, por supuesto. Ahí, vamos a una pausa y regresamos con José Alejandro Godoy. Crisis política.
José Alejandro Godoy, analista político con nosotros, viendo un poco el escenario en el que se encuentra en este momento el presidente Vizcarra. Efectivamente, hay quienes critican que esta sería una movida del señor Alarcón y del Congreso para sacar al presidente Vizcarra sin mayor fundamento. Esa es una posición. La otra posición es que el audio, sobre todo el primero, es lo suficientemente grave como para que el Congreso tome una decisión de, por lo menos, plantear una moción de vacancia. Y además, hablando con el señor Omar Cairo hace un momento, José Alejandro nos decía, no hay ningún impedimento para que lo sometan a votación y para que pidan una vacancia. ¿Cuál es tu mira? No te voy a pedir que adivines el futuro, pero este Congreso es bien complicado. Recuerda que nadie predijo con ninguna claridad que, por ejemplo, iban a censurar o no le iban a dar voto de confianza a Cateriano. Entonces, casi que cualquier cosa puede pasar. Sí, pero también muchos pensaban que con la presentación de la moción de censura de Tony Alva la iban a censurar, y ya ves que Alianza para el Progreso inmediatamente le quitó piso, Acción Popular le quitó piso, parte del Frente Amplio no ha firmado la moción de censura y ha dicho de que no votaría por una moción de censura a Tony Alva, ¿no? Que están las antípodas ideológicas de ellos, ¿no? A lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Primero estamos hablando de un Congreso que tiene las bancadas, en muchos casos, muy divididas, ¿no? Entre intereses, pugnas personales, negocios particulares, etcétera, ¿no? Entonces no estamos hablando de un Congreso predecible, ¿no? Tú podrías decir, ya, tienen los votos para acá, no, pero también podrías decir que probablemente estén forzando más bien una situación como para poder negociar algo con el presidente de la República, ¿no? La elección parlamentaria, por ejemplo. También podría ser una opción. Una segunda cuestión que hay que tomar en cuenta. Imaginemos que ya finalmente logran vacar al señor Vizcarra. El señor Merino asume la presidencia de la República. ¿Y tú crees que Acción Popular va a asumir el pasivo de la pandemia? O sea, aquí, francamente, si el señor Merino asume la presidencia, prácticamente le quita las soluciones de su partido a la presidencia de la República. Y por lo menos hay 4 o 5 personas que quieren ser presidentes de la República en Acción Popular. ¿Se van a arriesgar a eso? Y lo mismo con cualquiera de los partidos que avale la vacancia. Entonces, ya no yéndonos a una cuestión de principio, altura por el país, o cuestiones que lamentablemente buena parte de este Congreso no ha tomado en cuenta que estamos en una pandemia, que es algo que debería preocuparnos o tenernos a todos como prioridad, tanto el presidente como el Congreso de la República, es que aquí puede haber un cálculo electoral que pueda inhibir de una salida de vacancia. De acuerdo. Porque finalmente el calendario electoral ya está. Y eso no se puede cambiar, porque alguien podría pensar, se está precipitando esta crisis para no adelantar elecciones. A nadie les interesa que se las adelanten. Lo que quiere el Congreso más bien las quería retrasar, ¿no es cierto? Eso es inviable. Es forzar demasiado la figura, y probablemente Merino, si hiciera eso y el Congreso si hiciera eso, sí estarían incurriendo claramente en una infracción constitucional. En una inconstitucionalidad. Lo otro, lo del pedido de vacancia queda al borde, ¿no es cierto? Por forzar una figura, pero eso lo otro ya sería absolutamente un golpe, ¿no?, a la democracia. Exacto. De acuerdo. Exacto. Ahora, tenemos que confiar en la sensatez de los partidos que tienen, digamos, más cabeza fría, que actúan con más responsabilidad. Ahora, no sabemos qué otros intereses se podrían estar moviendo detrás. Pero esa es una opción. Hay una vacancia que hace rum alrededor del Congreso de la República. Todavía no sabemos, además, cuánta información más hay y cuánto más compromete o no al presidente Vizcarra. Y el siguiente escenario, José Alejandro, se queda Vizcarra. No pasa nada, esto no pasa por un pedido de vacancia. ¿Se volvería rehén del Congreso de la República? ¿Qué crees que pasaría? Ahí es que todo depende de la explicación que dé y de todos los audios y de la extensión de las 2 horas de audio, ¿no? O sea, eso es algo que sí es difícil de predecir, ¿no? Ahora, evidentemente, este caso lo golpea, ¿no? No es que él vaya a quedar incólume después de esto, ¿no? Exacto. Pero sí es cierto que lo ayuda en algo el tema del calendario, ¿no? A partir de octubre, noviembre, la campaña comienza, ¿no? Entonces, digamos, si es que alguien quisiera forzar una salida del presidente de la República, estos son los últimos días. Porque a partir de octubre esto se acabó. El presidente se convierte prácticamente en pato rengo, faltan 6 meses para las elecciones, comienza la campaña electoral y el presidente Vizcarra pasa a un segundo plano, salvo en el manejo de la pandemia, ¿no? Políticamente ya no serviría de mucho
pegarle o golpearlo. Claro. Y dado de que faltan 7 meses para acabar el periodo presidencial, digamos, podríamos esperar esos 7 meses para que luego el presidente de la República pueda darnos, una vez que acabe su mandato, todas las explicaciones del caso, ya no solo ante el Congreso de la República, creo que ya ante el Ministerio Público, porque aquí hay una situación que por lo menos merecería una explicación clara de por qué un señor que no tiene las calidades personales para ser contratado por el Estado termina obteniendo tantos contratos con un ministerio como el de Cultura. No, y además porque si visitó 5 veces Palacio quieren borrar 3 reuniones y por qué se está pidiendo que los que vayan a comisión de fiscalización digan todos la misma versión. Esa es la parte que a mí me parece complicada. El presidente hace rato tendría que salir, va a salir probablemente en el transcurso de la tarde a explicarlo. Mi preocupación es qué tipo de Vizcarra tendremos después de una situación como esta, si es que según tu análisis, que me parece bastante sensato, no se van a atrever a vacarlo. Es debilitarlo, muy ¿no? débil, ¿no? Y ver qué negocias, ¿no? O sea, finalmente este es un congreso de intereses muy particulares en varias partes, en buena parte de los casos, y creo que lo que todos quieren es un poco de negociación. Ten en cuenta además 2 cosas más en el calendario, Patricia, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con las reformas electorales pendientes, que se ha hecho notar mucho en redes sociales durante las últimas horas, y lo segundo es la ley de presupuesto. Por supuesto. Y en esa ley de presupuesto, muchos parlamentarios van a querer negociar a una hora con miras al 2022. Finalmente, muchos de esos congresistas quieren ser alcaldes o quieren ser gobernadores nacionales en el 2022. Entonces, lo que estamos teniendo, lamentablemente, es una revisión de una política chavetera, mediocre y lamentable, en el peor momento en que a alguien se le podía haber ocurrido esto. Y aquí no hay excepción de responsabilidades para nadie. Para nadie, en eso sí. El presidente de la República debió decir toda la verdad sobre el caso Richard Swing, pero el Congreso no puede prestarse a un chantaje como el que se está teniendo en este momento para ver si es que tenemos presidente de la República el día de mañana o no, en medio de una pandemia que nos está causando una cantidad de muertos súper fuerte. Pero bueno, por el amor de Dios, si algo demuestra la política es que no puedes confiar en la buena fe de tu contrincante. Y Vizcarra agarró la soga más tonta y se la puso al cuello de la manera más torpe. Y eso vamos a ver en qué termina. José Alejandro, realmente interesantísimo conversar contigo. Lo que me queda más claro es que casi no tenemos una salida buena para el país, porque o hay vacancia, que es una posibilidad remota pero no imposible, o tenemos un presidente debilitado y en manos del Congreso en caso esta no se dé. Menos mal solo quedan 7 meses de gobierno de Vizcarra, porque si esto se alargara sería realmente un parto. Muchísimas gracias, José Alejandro, por haber estado conversando con nosotros. ¿Vamos a una pausa? Sí. No vamos a pausa entonces. Aquí Fátima me está volviendo un poco loca. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro querido